Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este programa que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Les habla Luis Peroso Cervantes y la noche de hoy tendremos un invitado muy especial. Estaremos conversando con uno de los más destacados escritores venezolanos del oriente del país, pero esas diferencias oriente-occidente siempre nos hacen pensar que Venezuela está conformada por muchísimas naciones, y si la nación del oriente, si la nación de la Angostura existiese, yo creo que Francisco Arévalo sería el poeta más importante. Francisco, dale un saludo a nuestra audiencia aquí en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ti por esa introducción, ¿no? Yo no sé si me la merezca, pero bueno. Lo otro, bueno, es que en medio de todo lo que nos está pasando, de toda esta tragedia, la programada y la no programada, esas embestidas naturales que tienen que ver con la pandemia, bueno, yo veo que tú estás haciendo una labor encomiable, una labor edificante, porque el hecho de trabajar las ideas, trabajar la literatura, trabajar y concretamente la poesía en estos tiempos de distanciamiento social conveniente y discrecional, es verdaderamente interesante y aplaudible, pues. Francisco Arévalo nace en San Félix, Estado Bolívar, en el año 1959. Eres un hijo de la democracia, podríamos decir, porque naces, bueno, en el año posterior a la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. ¿Cuál es tu primer recuerdo en la década de los 60? ¿Qué puedes traernos a la memoria, poeta, de esa primera Venezuela, la primera conciencia de país que tuvo Francisco Arévalo a los 5, 6, 7, 8 años? 5 años yo estaba estudiando con los jesuitas allí en San Ignacio, en Caracas. Por cierto que mi mamá hizo una travesura, porque yo nací en San Félix, pero mi papá como era un hombre, aparte, él era gallego y estuvo ligado pues a la construcción y a Carlos Raúl Villanueva en tiempos de Pérez Jiménez. Mi papá llegó en el 54 y entonces era algo así como un arquitecto, pues, y era planificador de tipo cosas que tú y yo no entendemos mucho, pero que en el tiempo me ha demostrado que mi padre era un extraordinario tipo excepcional. Bueno, yo recuerdo cosas como mis 3 años en el San Ignacio, ¿verdad? Estudié desde el 65, 66, 67. ¿Cuándo fue el terremoto? En el 67. En el 67. Creo que fue hasta en el 67 fue que mi papá, despavorido, nos montó en una camioneta y nos internó en una hacienda bellísima que había en Altagracia, Orituco, o que hay en Altagracia, que se llama San Miguel, que era de un compadre del Canario, productor de tabaco, y aquella relación con el campo, con las vacas, con las reses, con aquellas extensiones inmensas de tabaco. También sembraban tomate, me recuerdo, ¿no? O sea, poeta, que tú naciste en San Félix, pero muy pequeño, toda tu infancia te la criaste al lado de tu papá en Caracas, creciendo. En Caracas, vivíamos en San Bernardino. Nosotros vivíamos en un edificio que se hundió. Wow. Que se hundió. Eso fue una cosa que yo recuerdo, el estruendo, todo ese tipo de cosas. Y el pavor de mi madre. Y bueno, no había nacido mi hermano, porque mi hermano es posterior, mi hermano es en el 68. Ya en ese tiempo yo era, como quien dice, en torno a mí giraba todo el afecto de mi casa, de mi mamá, mi papá,
Mi papá es español, pero de origen judío. Entonces, bueno, había una relación muy hermosa. Era doblemente exiliado. Yo tengo un recuerdo muy bello de eso, ¿ah? Tu papá era un hombre doblemente exiliado, ¿no? Porque salían huyendo de la guerra y de la posguerra española, pero también salía huyendo del catolicismo persecutor y del ostracismo del régimen franquista. Sí, porque, o sea, son dos hermanos, mi papá y el hermano menor, que estudiaron lo mismo, y entonces, y había como una tradición ligada a la construcción. Y entonces, pero mi papá no lo pensó dos veces, se vino muy muchacho para acá. Mi papá tenía como 23 años cuando llegó a La Guaira. Él iba para Montevideo, Uruguay, pero llegó y le gustó Caracas y se quedó en Caracas. Y ya había una conversación con una persona que venía en el barco, y él tenía una referencia, una cuestión, total que él llegó y empezó a trabajar en Caracas en proyectos. Inclusive hay varios urbanismos. Hay, yo no sé si en el Zulia, pero eso fue en todo el país, porque Pérez Jiménez hizo unos módulos asistenciales, como unos hospitales, y entonces en esos hospitales trabajó mi papá en el diseño y la ejecución y y en las escuelas de tiempo Pérez Jiménez también trabajó mi papá, que eran escuelas prácticamente indestructibles y con una supervisión. A los 8 años, poeta, entonces cambias de paisaje nuevamente y te vas al llano, te vas a una... Ajá, no, pero yo en Altagracia paso 3 meses, ¿oíste? Porque ahí mismo mi papá llegó y nos instaló aquí en Ciudad Guayana, ¿entiendes? Okay. Nos instaló y él se regresó, porque ¿por qué mi papá se reside en Caracas? Yo nací casi de 7 meses, creo, eso es lo que me cuentan. Yo no creo mucho esos cuentos de comadrona y tal, pero yo nací en una clínica, tío, y inclusive yo vi mi partida de nacimiento. Mi partida de nacimiento tiene como 50 errores ortográficos. Mi acta de nacimiento, la que hacen en las clínicas, esa fue la que alteró mi mamá para meterme para meterme a estudiar con los jesuitas, porque yo no podía estudiar con los jesuitas porque tenía que tener 7 años, y yo tenía 5. Entonces mi mamá llegó y le dijo a una amiga de ella que trabajaba en la clínica que le dijera que yo había nacido en el 57. Pero bueno, ese es un cuento que después se descubre cuando yo tengo que sacar la cédula en el Loyola, ya aquí en Puerto Ordaz, que descubren que tengo 10 años, y eso es cura, bueno, se le iba a salir los ojos, y bueno, que todo ese tipo de cosas, porque que le parecía a ellos un pecado horroroso, mentir y todo ese poco de... Eso ocasionó que mi mamá agarrara los papeles y me dio y empezó mi periplo por los liceos públicos, que me parece que es una manera de relacionarse con la sociedad bastante interesante, porque yo vivía prácticamente en una burbuja, y cuando yo estudio en un instituto público donde yo tenía 10 años, escucha, yo tenía 11 años, había 10 años, porque los 11 años los cumplí en septiembre, y el año escolar creo que empezaba en julio o en agosto, una cosa así, no me acuerdo muy bien. Lo cierto es que yo tenía 10 años, y la única que sabía que yo tenía 10 años era una profesora de inglés, que era la maestra guía del liceo, de mi colegio, del liceo donde yo fui a estudiar, y ella me llamó y me dijo: hijo, ve, entre tú y yo sé que tú tienes 11 años, pero tú estás estudiando con tipos que tienen 14, 15, 16, 17 y hasta 20 años, así que cállate la boca. Lo que pasa es que yo era terrible, ¿entiendes? Yo era diminuto, pero era sumamente inquieto. Poeta, hábleme de la Venezuela de los años 70, esa Venezuela que no está documentada, esa Venezuela que pareciese que fue el paraíso de la industria petrolera, y que en el oriente del país significó el nacimiento de las industrias básicas, ¿no? ¿Cómo vivió usted esa adolescencia en esa Venezuela saudita? Bueno, mira, yo lo hubiese vivido a cuerpo rey si mi padre hubiese estado vivo para el tiempo que mi papá murió en el 68. Y ella tenía una empresa de proyectos importantes hacia urbanismo en la mayoría en casi toda Venezuela. Podemos decir que mi papá era un empresario
con musculatura financiera, pues. Y pero mi padre muere en el 68 y mi mamá, bueno, que era lo que era una maestra normalista, sin mucha experiencia, sin mucho ojo para los negocios, fue perdiendo posición y escala, y además bueno, la inmadurez también. Mi mamá tenía creo que 29, 30 años cuando muere mi padre. Entonces, bueno, todo eso que había hecho mi padre se desmorona. Pero yo tengo recuerdos muy bonitos de los años 70, el inicio el gobierno de Caltera, ¿verdad? Cuando Caltera gobernaba, aquí había un plan de austeridad, era austera la región guayana en torno a las inversiones y todo eso. Eso cambia radicalmente cuando Carlos Andrés Pérez inicia el plan de modernización con el dinero que genera la industria, la nacionalización del hierro y el petróleo, que fue el 1 de enero de 1975, cosa que ahorita, estudiando política y estudiando economía, me he dado cuenta que fue un error, porque el país no estaba preparado para eso. Sin embargo, Carlos Andrés Pérez hizo un esfuerzo gigantesco por tratar de que este país no se lo comiera la corrupción, pero el problema es que él, tratando de modernizar el país, y ese chorro de dinero producto de la situación del Medio Oriente, que ocasionó una crisis en los precios petroleros que alzaron sustancialmente los precios, bueno, te puedes imaginar la cantidad de dinero que entró al país. Guayana fue beneficiada con el 30% de este ingreso brutal de dinero a las arcas de la nación. Eso sí, se invirtió en el Plan 4 de Sidor, que fue una modernización importantísima y que en el tiempo se pagó como 50 veces. Lo que pasa es que nosotros tenemos una concepción muy pobre de lo que significó la inversión y el reintegro de la inversión al Estado. Lo que pasa es que solamente vemos lo que egresamos, pero no lo que ingresaron. Y ahí te puedo echar cuentos de cuentos. Cuando yo empiezo a trabajar en la industria venezolana del aluminio, Venalum, los presidentes escondían los estados financieros, porque resulta que los estados gananciales eran de 1.200, 1.300 millones de dólares. Una cosa que era asombrosa, porque la planta había costado 1.500. O sea, y que lo ganabas en un año. Que si era productivo. Y todo ese dinero, escucha, Luis, todo ese dinero íntegro se lo llevaba a la nación. O sea, que lo que se invirtió en Guayana se pagó 50 veces a la nación y lo disfrutó toda Venezuela. Poeta, como pasó con el Zulia. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos para escuchar las campañas de Radio Fe y Alegría. Nosotros tenemos segmentos de 13 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Recuerden que pueden reportar su sintonía al 0424-672-3597. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Para que ustedes se pongan en sintonía, los que van llegando, estamos conversando con el gran poeta Francisco Arévalo, nacido en San Félix, Estado Bolívar, en el año 1959. De las letras venezolanas, es quizás la voz contemporánea más importante del oriente del país. Ha publicado varias novelas, entre ellas La esquizofrenia de las golondrinas del año 1999, Adiós, Matanzas de invierno también del 99 y Tropiezos en el campanario del 2008. A eso le tenemos que agregar
las recientes novelas editadas por Sultana del Lago Editores, que son La Pecera de los Bagres y Adiós Yolanda. También nos encontramos con varios poemarios. En el 89, hace 31 años, publicó el poemario Brote. Poeta, ¿cómo llega usted a la literatura? De ese niño que estudió en los colegios jesuitas, que crece en esa naciente ciudad Bolívar, que es sin duda el epicentro, una nueva estructura de la nación a partir de los años 70 y 80, deja de ser la ciudad colonial para convertirse en el punto de desarrollo del país, del oriente del país. Cuéntenos cómo usted se dedica a escribir poesía. Bueno, mira, te voy a aclarar algo. Ciudad Bolívar, Angostura queda a 1 hora de Ciudad Guayana. Nosotros es como que estás en Maracaibo y Cabima, más o menos, pudiéramos decir. ¿Qué tiempo hay entre Maracaibo y Cabima? 1 hora. Sí, 1 hora. Bueno, estamos igualitos. Ciudad Bolívar está a 1 hora de... haz el referente, pues. Cabima, Maracaibo, Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana. Ciudad Guayana se llama así porque aglutina 2 ciudades. San Félix, que es el lado que tiene memoria, el paso de los conquistadores, tiene todo un historial, el paso al sur, a las minas del Callao. De hecho, Ciudad Guayana tuvo hasta hace 50, 60 años, pertenecía al municipio de Upata, o sea, a la villa del Yocoima. Después se hace la división político-territorial y bueno, se separa de allá, pues, pero pertenecíamos allá. Las ciudades no se parecen. Aquella es una ciudad colonial, empinada, la gente no se parece a la gente de Ciudad Guayana. La gente de Ciudad Guayana está sometida al sincretismo cultural, porque aquí vinieron de muchas nacionalidades, de muchas regiones del país, y se hizo pues una mezcla particular, especial. Pues nosotros somos, ¿qué te digo yo? Producto del sincretismo, somos un conglomerado humano interesante, más no excepcional, como siempre lo he dicho, ¿no? Nosotros tendríamos que ser excepcionales en el tiempo, pero eso lo determina el tiempo, porque somos muy jóvenes todavía, 60 años de la ciudad. ¿Ah? Nosotros de este lado del país, del occidente, verdaderamente el muro que ha impuesto el centralismo no nos permite ver lo que sucede en el oriente del país. Es decir, yo desconozco, y ningún libro de historia ni de geografía de Venezuela me presenta cuál es la relación que existe entre los habitantes de Ciudad Guayana y los habitantes de Ciudad Bolívar, la manera en la que entienden el río, la manera en la que se generan las diferencias políticas o en la que se crean esas ciudades. Usted me está diciendo, poeta, que a pesar de que están a 1 hora de diferencia a Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana, son 2 ciudades completamente diferentes en un mismo río. Los rostros son totalmente diferentes y lo puedes notar si llegas aquí, te sacan los prejuicios de la cabeza, conoces gente de Ciudad Bolívar y conoces gente de Ciudad Guayana. Son totalmente diferentes. ¿Y usted se siente más de Ciudad Bolívar? Aquí hay una mezcla de modernidad, ¿verdad? Y cosmopolismo y onda cosmopolita que no la tiene Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar sigue siendo un pueblo muy grande con una responsabilidad de capital del Estado. Más nada, para las cuestiones burocráticas, pero ahí definitivamente lo que quedó fue, pues, como quien dice, la memoria y todo ese tipo de cosas. La parte beligerante, la parte que destruyeron, por cierto, es la parte de Ciudad Guayana, donde están las empresas básicas, donde está la musculatura financiera, donde está todo lo que generó esa ciudad, y que yo en una oportunidad bauticé como los parajes de hormigón. Hay un libro mío que se llama Nadie me reina en estos parajes de hormigón, que lo han celebrado mucho, ¿no? Yo pienso que es uno de los pocos libros acertados que he hecho de poesía, porque estos son unos parajes de hormigón bañado por 2 ríos, o asediado por 2 corrientes de agua, que es el Caroní, de donde tú sabes que se produce la energía de Buri, y el Orinoco, pues que es nuestro papá, el papá de los helados, pues el río de los ríos es el Orinoco. Ciertamente. Tenemos un primer libro, poeta, en el 89.
que es su primer poemario y su primer libro publicado, que tiene como título, le dije ahorita, Brotes, ¿verdad? Sí. Cuéntenos cómo se inicia usted en la poesía. Mira, este libro tiene un papá. Yo para ese tiempo no tenía intención de publicar. Un poeta llamado Ali Arnaud falleció lamentablemente 3 años después. Él fue que me adoptó para que yo publicara ese libro. Y ese libro es verdaderamente un libro inicial con unos textos que aspiran a ser poemas. Sin embargo, fue premiado con un concurso de la Fundación La Salle, y por eso un poco lo publiqué, ¿no? Pero no hay una relación, nunca, o sea, yo siempre pensé que ahí me había como apresurado, ¿no? Y bueno, pero no es hay una influencia del 27 de febrero muy marcada, porque por esos días yo pude palpar el 27 de febrero, y hay un libro que se llama Febrero Rojo, un poema que se llama Febrero Rojo. Claro, ahorita si me tocara, yo las veces que voy a la casa de mis amigos, que yo sé que tienen el libro, yo intento robártelo para desaparecer. ¿Oíste? porque la edición es horrorosa también, una edición artesanal, todo traía de los pelos, bueno, siempre pasa eso. Poeta, ustedes les tocó diferente. Ustedes cuando editaron, ustedes la nueva generación de poetas, ya las tecnologías les permitían hacer todo tipo de cosas. Cuando a uno le toca editar para los años finales, y eso que yo publiqué tarde, porque yo me negaba a publicar. Poeta, usted publicó a los 30 años, en Brotes del 89. Entonces... Claro, porque es que yo siempre me negaba, porque no, yo decía que no estaba preparado para ese primer libro, como de hecho no estaba. Este libro es bueno, si lo llegas a ver en la compilación esa que hizo el Fondo Editorial del Caribe, que se llama Razones de Noctívago, te vas a dar cuenta, porque hay una gran diferencia. Pues. Poeta, hábleme de esa generación que también usted vivió, palpó, ya era un adulto, un joven adulto. Usted quizá fue víctima de las decisiones de un país que se echó a perder en ese llamado Viernes Negro, ¿no? Que pareciese que todos los políticos y que toda la sociedad se dio por vencida en el momento en el que se descontroló la economía. Cuéntenos ese proceso de los años 80, que fue usted testigo de sección. Háblenos de cómo se vivió la Venezuela de los 80 y si allí podemos encontrar el germen de la crisis actual. Mira, yo lo que pienso es una cosa. Nosotros vivíamos de una mentira muy bien estructurada, la mentira del consumo. Acuérdate que Carlos Andrés Pérez sacó esa gran masa de dinero y mucha gente ganó dinero inmerecido, y mucha gente se hizo de un estatus de vida y un nivel de vida que no se merecían tampoco. ¿Me explico? Sí. Mucha gente recibió educación que tampoco se merecían, porque de hecho lo demostraron. Cuando regresaron, más nunca fueron a sus barrios y no se convirtieron en solidarios. No fue una cadena de solidaridad, sino fue como un logro personal que me apartó de mis orígenes. Eso se llama estupidez en el fondo, ¿viste? Muchos lo hicieron. Conozco a más de uno. Me tocó regañar a uno en Londres una vez, que me vino con una estupidez y le dije, no, chico, a ti te pagó el Estado todo y ahora ahora tú llegas y dices que Venezuela no sirve, después que Venezuela te dio todo. Pero bueno, eso también se da por inmadurez, porque yo te hablé a ti que la nacionalización de petrolera, nosotros no estábamos preparados para eso. Entonces recibimos muchísimo dinero, nos endeudamos hasta más no poder, y entonces un tipo muy pragmático y muy inteligente, porque el que piense que Luis Herrera era un estúpido, el estúpido es él, ¿entiendes? Claro. Yo pienso que Luis Herrera es uno de los carajos más inteligentes que ha pasado por la presidencia de la República. Luis Herrera decide sincerar un país que vivía de mentiras.
Eso fue todo lo que pasó. ¿Entiendes? Esa caída, esa contracción, esa devaluación, por supuesto que mejoró con gente que verdaderamente se había acostumbrado a vivir de ese dólar barato, del barato y todo ese poco de cosas. Lo tuvieron que poner, le quitaron la máscara a mucha gente. Eso fue un acto de sinceridad lo que hizo Luis Herrera. Y después lo que vino fue tratar de tratar de capotear pues todo un boquete y toda una desmoralización que existió. Porque el problema es que el país se amponizó, se convirtió en bandas, las bandas que manejaban la política, las bandas que manejaban las bandas que manejaban el circuito de la sociedad, ¿entiendes? Entonces, lamentablemente, llegamos al 89. Imagínate que nosotros vivíamos tan en la mentira y la mentira bien estructurada, que el 89, a 2 meses de haber elegido a Carlos Andrés Pérez, sucede una cosa como el Caracazo. Que además vino seguida de una tragedia, ¿no? En la cantidad de muertos. Y la cantidad de muertos y toda aquella tragedia y toda aquella conspiración para sacar a Carlos Andrés, porque eso fue toda una conspiración, un montaje balurdo, pues, bueno, que dio sus frutos y que las consecuencias han sido todo este desastre que hemos vivido a partir del 98, porque el que me diga a mí que haber perdido la modernidad, haber negociado la modernidad, haber vendido nuestro futuro, ¿verdad?, a estos mercaderes del 98 para acá, bueno, bien estúpido, ¿me explico? Bueno, pues porque todo lo... Vamos a hacer otra pausa de 2 minutos para seguir escuchando los mensajes de Fe y Alegría. Me parece brillante lo que usted nos está planteando, ese germen en los 80 que va a terminar de eclosionar en el gobierno de Carlos Andrés. Vamos a continuar hablando sobre eso. Cualquier persona que quiera dar su opinión puede escribirnos al 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/Spotify. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Estamos en línea con el poeta y narrador del oriente del país, nacido en San Félix, el poeta Francisco Arévalo. Es autor de varios poemarios: Brote del 89, Nadie me reina en estos parajes de hormigón de 1993, Sur de 1995, Alcoholes de la otra iglesia de 1996, Agrio de colmena del 2001, Adiós en Madrid del año 2007, Más sobre el río del año 2012, Herida o Claridad del Deseo, que es un bellísimo poema erótico, amoroso, del año 2013. Y creo que se me olvida uno que tiene el número de 0286, que es sobre la ciudad, ¿no? Y tú no tienes ese libro, yo te lo dejé. Sí, lo tengo, ¿No? lo tengo, lo editó Vidanco. Exactamente, Vidanco. Poeta, los años 90. Descríbanos ya en su madurez. Usted en los 90 ya tiene a sus 2 hijos, ¿no? Y empieza tengo mis tres hijos. Empieza a trabajar en Benalún en los años 90. Empieza a trabajar seriamente, porque antes trabajaba, bueno, yo siempre he trabajado seriamente, pero bueno, prefiero echar anclas porque
zumba al ancla, porque la verdad es que estaba un poco cansado, y entonces me dedico a trabajar. Pero los 90, bueno, ¿qué te digo yo? Ahí eclosiono yo, me empiezo a ganar casi todos los premios de este país, ¿oíste? Sí, gana el premio Fundarte, gana el premio de la Contraloría, que era otro bastante bien pagado, y empieza a ganar bienales en el país también, poeta. Bueno, pero también empiezo a trabajar en serio, porque yo nunca he dejado de trabajar, yo nunca dejé de escribir, ¿entiendes? De hecho, yo creo que el Fundarte se lo han ganado como 3 nada más de la provincia. Creo que uno es Chirino, el que vive allá en Maracaibo, contigo. Sí. Creo que Chirino ganó el Fundarte de narrativa. No sé, creo. Y José Quintero Wey también lo ganó con un libro de cuentos, pero... Ajá, pero ¿en qué año? Porque yo fui... pero lo que te quiero comentar es que ese premio siempre se quedaba en Caracas. Este era un premio prácticamente de Estado, además que era uno de los más importantes del país. Yo creo que era el más importante. Lo que pasa es que estos tipos después destruyeron todo y destruyeron el prestigio del premio y destruyeron todo. Verdaderamente yo estoy asombrado del nivel de destrucción de todo el espectro cultural en Venezuela. ¿Cómo vio usted, un joven de apenas 32 años, cómo vio usted el golpe de febrero del 4 de febrero, ese golpe del 4? Yo lo rechacé inmediatamente, porque yo sabía que eso no era una solución a la crisis que estábamos viviendo. O sea, el golpe del 92 de febrero me agarró a mí en Caracas, por cierto. Estaba yo haciendo unas gestiones de la empresa ya, contratando unos artistas y tal, y entonces para traerlos a nuestros espacios, me agarró el golpe allá, bueno, y total que, bueno, te puedes imaginar, pues todo, me metió en un hotel, todo lo que pasó, todo el señor por televisión hablando de que por un momento yo no sé qué, que esto, que lo otro. Yo no sentí ningún tipo de admiración por esos tipos, y te lo puede confesar gente cercana a mí, pues yo jamás avalé pues este tipo de conductas violentas y sobre todo poco ajustadas a la realidad que habíamos vivido, porque eso, para mí un golpe de Estado, para mí tratar de sacarle el espacio a una sociedad democrática, para mí eso es atraso, para mí eso no es aplaudible, no es de aplaudir. Nosotros lo que teníamos era que corregir la cantidad de problemas que veníamos arrastrando. Uno de los problemas más graves, la corrupción, la discrecionalidad para hacer política. De hecho, el desmontaje del gobierno de Carlos Andrés Pérez lo hacen bandidos en la oscuridad, que eran gente de factores económicos que manejaban a los políticos. Este es uno de los motivos por los que los Carlos Andrés Pérez, creo que 11 meses, que es lo que termina Ramón J. Velázquez su gobierno. O sea, fue una desmovilización, y de los factores económicos acostumbrados a ganar 500% de lo que de las cosas, ¿no? Cuando tú lo pones a que hagan un sacrificio para el país, nadie lo hace, ¿entiendes? Bueno, sucede casi lo mismo ahora, ¿no? Pensemos en el problema de los comerciantes en la contemporaneidad. Le pregunto ahora por otro elemento que me parece que los 90, yo lo analizo, yo era un niño, en los 90 tenía 5 o 6 años, pero ahora a la distancia, yo analizo que el problema de los 90 es que ya el sistema bipartidista de COPEI y Acción Democrática no era sustentable. El nivel de corrupción había trascendido cualquier tipo de posibilidad de ser sustentable para la nación, y se da ese momento terrible para la democracia, que es el surgimiento del caudillo Caldera, que no contento con darle en su partido la oportunidad a un nuevo liderazgo joven de la provincia de que fuese candidato como era Álvarez Paz, bueno, se lanza y eclosiona, pacta con la izquierda, engaña a la izquierda y crea esa convergencia y destruye para siempre. Engaña hasta un avión como Teodoro Pecot.
y destruye para siempre, según entiendo yo, la democracia como la entendíamos, que era la alternabilidad de poderes, porque después de Caldera, que destruye, que quiebra a COPEI y que quiebra a Acción Democrática, lo que nos queda es la búsqueda del caudillo mayor, que era Hugo Chávez, ¿no? Entonces, ¿cómo vivió y sintió usted, siendo empleado de la empresa pública, esa destrucción del último aliciente democrático y la llegada de Chávez al poder en el 98? Bueno, mira, yo tengo que decir algo. Yo pienso que los gobernantes tienen que ser tipos felices, tienen que tener una infancia feliz. ¿Oíste? Sí. Se ha demostrado que las personas que no tienen una infancia feliz y han sido presidentes de la República, han sido capitanes del barco de una nación, lo han hecho mal. Y lo han hecho mal porque atesoran resentimiento y odio. ¿Entiendes? Cuando tú eres una persona Caldera, que fue criado. Bueno, y te estoy haciendo la referencia, y el mismo Chávez no fue tipo feliz. Su abuela, abandonado por sus padres. No, y maltratado y todo ese tipo de cosas. Y te pones a ver la historia de la mayoría de los presidentes de nuestra república, de 1830 hacia acá. Busca ver para que veas que te vas a conseguir uno que eran unos vándalos, porque eran unos tipos malcriados, o sin afecto familiar, sin afecto. Entonces, bueno, se crean con una serrilidad hacia la civilidad terrible. Pero eso es un problema de analizarlo desde otro punto de vista, porque Caldera tiene una banda de aduladores todavía muertos, ¿entiendes? Para mí fue un tipo nefasto, para mí fue la piedra fundamental de la destrucción de la modernidad democrática. Pero bueno, esa es otra discusión. A veces hay que darla pues en unos foros más amplios, ¿no? Pero usted te digo que yo... Fue simpatizante del MAS, fue simpatizante de... ¿Quién, yo? Usted, le pregunto, ¿ah? No, yo fui del PRD, del Partido de la Revolución Venezolana, junto con Douglas el Bravo, prócer ese de Tito Núñez, Douglas Bravo, todo ese tipo de gente. En el 79 nosotros nos acogimos a la pacificación. ¿Me explico? Y de allí, la simpatía que tuve después fue por la causa R. Más nada. Ok, o sea, yo no... y este movimiento... Sí, pero sí, Andrés Velázquez, pero ya cuando después vimos cómo poco a poco se fue desmoronando la causa R como proyecto, y cómo algunos personeros hicieron todo lo posible para destruir ese proyecto, que de hecho lo destruyeron, vamos a estar claros. Era un proyecto que llegó hasta nada más la candidatura de Velázquez del 94, pero de ahí hacia adelante se empezó a caer, y tú ves la estructura de mando de lo que nos gobierna ahorita, y te vas a conseguir que la mayoría de los tipos vienen de la causa R. Dígame la joya de Aristóbulo. Entonces, ese hombre que tanto luchó cuando era sindicalista por los maestros, que llegó por los maestros a la alcaldía de Caracas, y de ahora mire cómo hay que revisar su infancia, hay que revisar su infancia, poeta, por eso le digo todo. ¿Oyó? Hay que revisar su infancia. Poeta, la infancia de ese señor que acaba de nombrar. Usted... Ahí te vas a conseguir toda la respuesta por qué el tipo es de esa manera. Sí, ya vemos. Le pregunto ahora por algo bastante tópico en la literatura. Ese movimiento literario de los 90, ¿qué le parece la literatura de esa época que a usted le tocó vivir en su plena juventud? Mira, yo te voy a decir algo. Yo tuve la extraordinaria... Yo tuve una suerte. Tuve una suerte de no pertenecer a ninguna banda. Porque eso eran bandas, Caracas bandas. De hecho, muchos se molestaban cuando yo me ganaba un premio, porque las bandas se creían que eran las dueñas de esos premios. Pero yo siempre tuve una inclinación por las personas que eran mayores que yo, aprender de los mayores. O sea, mientras que mi generación, ellos mismos ya empezaban esa estructura narcisista de pensar de que el poema íntimo, las cosas de toda una paja mental de ejercicio que yo no comparto. Yo me acercaba más, a un Dencito Romero, a un Ludovico Silva, a un Orlando Araujo, ¿entiendes? Yo
a mí ellos me atraían porque la vida de ellos, pensaba, el gran Adriano González León, imagínate, es un tipo que yo llegaba y tú te sentabas con él y él se quedaba dormido hablando y tú escuchándolo porque era un hombre que tenía mucha, o sea, era una biblioteca andante, era el conocimiento. O sea, que usted buscó la lumbre de la generación de los 60-70. Por supuesto que ahí es que estaban las bases estaban allí. Manuel Alfredo Rodríguez, el famoso Escalera. ¿Tú no conociste a Manuel Alfredo Rodríguez? No. Profesor, ese era un historiador muy famoso de Ciudad Bolívar. O sea, te puedo mencionar gente de la que yo, Caupolicano Valle, un tipo tan generoso y tan buena pinta, porque ese sí era un caballero. Eli Galindo, eran tipos caballeros, que sabían que tú estabas metido en literatura, que tú estabas metido en el laberinto de la poesía y podían ayudarte y abrirte brecha para que tú siguieras caminando. Lo hacían con mucha generosidad, con mucho desprendimiento. Bueno, pues, o sea, yo tuve esa suerte. Yo no me rodeé con los de mi generación, porque los de mi generación eran demasiado vanidosos, o siguen siéndolo. Poeta, vamos a hacer. No, y eso no me importa. Te lo digo que eso no me importa, ¿viste? No me importa, porque total, ellos me han ignorado adrede, pero yo no. Vamos a hacer otra pausa de apenas 2 minutos. Aquellas personas que quieran reportar su sintonía pueden hacerlo al 0424-672-3597 con nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Estamos hablando con el gran Francisco Arévalo. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Estamos en línea con el poeta Francisco Arévalo, nacido en el año 1959 en San Félix, Estado Bolívar, autor de más de 10 libros entre novela y poesía. Cualquiera de sus poemas ustedes van a poder conseguirlos, algunos en la internet. Los invito a que conozcan a este escritor contemporáneo venezolano. Ustedes deberían de acercarse. Vamos a leer unos poemas de este libro que se titula 0286, que es el código de barra, el código telefónico de su ciudad natal. Este poema dice: levanta la cortina para que veas el cielo telarañoso, sonoro y determinante cuando se empata el río. En las derrotas hallamos la medida de nuestra infinitud. Los registros de la ruina con su encanto en la helada sonrisa del arco iris. ¿De qué enjambre nos expulsaron y en qué espalda yace la decisión? Siempre llegamos al remolino con su melodía que nos azota, el charco que nos abraza hasta las rodillas, la mirada de vereda con nuestros antepasados. Si el descuido nos toma del brazo en una esquina, no hay que ponerse necio. La tarea es zambullirlo en el aburrimiento, porque la mujer pálida de tanto dar amor yace desparramada, y volveremos a los paredones donde colgamos amores hipotecados. La antorcha con olimpiada personalísima, el estuche con nuestras canciones que no apareció. Allí están los bostezos de resina con sus chimeneas, la vulgaridad del pavimento tragándose las palmeras para arreciar los capullos de febrero viendo los gavilanes acechar. Desheredados y tajante audible en el vacío, apaleado y desnudo en la trinchera de algún amor tropical, es en la hegemonía de la seda, trozo de melancolía,
el sabor a tortura deliciosa de la mostaza con rebeldía que acostumbra enderezarme el espinazo. Eso lo escribí yo, ¿vale? Sí, poeta, eso lo escribió usted. Y me encanta este verso que dice: en las derrotas hallamos la medida de nuestra infinitud. Claro, vale. Solo los que nos paramos y seguimos insistiendo podemos lograr objetivos. Los que no se paran. ¿Podría ser una metáfora del país? Eso es correcto. Yo pienso que este es uno de los países más viables del mundo. Mira, yo he estado, modestia aparte, no me gusta decirlo mucho porque eso causa un estigmante. Yo tuve la oportunidad de ir a India, tuve la oportunidad de ir a Nepal, estuve en varias partes. Y estuve en Angola, estuve en Zambia, Namibia, y hay una cosa particular de este país, que su gente es infatigable. Nuestra gente no se agota a pesar de que los están maltratando y sojuzgando. Pero he ido a otras latitudes donde la gente tiene una resignación en la mirada, por lo menos en India. India es un país verdaderamente, para mí, inviable. Hay gente que dice, no, que la cura de la espiritualidad. No, chico, por favor. Ahí hay lepra, ahí la gente vende las líneas, las negocia antes de nacer, inclusive. No vale, nosotros no somos así. Yo pienso que este es un país infinitamente bendecido, pues, que tenemos que pagar las consecuencias de ser tan buenos en otra cosa. Poeta, porque 22 años, escucha, la escucho. 22 años no es nada, ¿entiendes? Lo que pasa es que nosotros creemos que es un mundo por la cantidad de atrocidades que se han cometido, sobre todo a nivel del erario público, pero no es nada. Te pones a ver, en el siglo XIX, Guzmán Blanco hizo lo que le dio la gana con este país. Sí. El bendito ilustre americano saqueó el país como le dio la gana, el mismo país. ¿Entiendes? Nosotros, lo que pasa es que como vivimos esto, ¿qué te digo? Que ya no lo tenemos que estar viviendo, porque creo que el diseño que empezaron en el siglo XX, ilustres venezolanos, planificadores de desarrollo, muy buenos que teníamos. Inclusive aquí estaba yo leyendo a Diseño Guerra, que fue fundador de las Naciones Unidas por allá por los países árabes. Bueno, no me acuerdo el nombre. Pérez Alfonso. No, Pérez Alfonso él trabajaba con Pérez Alfonso. Lo que pasa es que el que conocemos de vuelo alto es Pérez Alfonso, pero el verdaderamente inteligente, planificador, políglota, Guerrero. Pérez Guerrero. Pérez Guerrero. Briceño Guerrero, Pérez Guerrero, una cosa así. Nosotros hemos tenido gente muy importante para desarrollar este país. Hay muchos sacrificios por medio. Hay gente muy brillante que contribuyó a hacer este país desde la modestia de la universidad, desde la modestia de los cargos públicos. ¿Entiendes? Entonces viene una horda de bárbaros y destruyen todo y quieren borrar la memoria, porque este país del siglo XX pudo haber existió una intención de los políticos de hacer el país mejor, pero no reposó sobre ellos el desarrollo del país, reposó en la gente que se encargó de la educación, que se encargó, mira, te pongo el ejemplo, Mario Picón Salas. Es un hombre que nosotros le debemos a Mario Picón Salas nuestra educación pública, que tenemos que rescatar algún día, ¿vale? Claro, porque la educación pública la perdimos, ¿entiendes? La destruimos. Y esto la terminaron de destruir. Y no creas que, mira, yo creo que es un plan sistémico, ¿no? Es decir, destruir la educación pública, destruir el poder adquisitivo de los maestros, desmoralizar a nuestros educadores, es una forma de someter el pensamiento crítico en el país. De embrutecer la sociedad se embrutece, ¿entiendes?
¿Cómo es posible que tú? Mira, yo me casé con mi esposa era mi esposa ganaba en el año 81 algo así como 6.900 bolívares, que era 430, como $1.600, $1.700. Un educador tenía un estatus, tenía una responsabilidad que no podía hacerse el Willy ante la responsabilidad que significaba educar los hijos de la nación. Ahora este chico tuvo un profesor que no tiene ni zapatos, Ana. Me da pena. Como me dijo antes una profesora, y yo mejor no lo comento porque lo que da es pena. O sea, se llama la miserabilización social, ¿vale? Y eso, carajo, es mal. Es que la idea es dejarnos en la indigencia, de alguna manera, porque ¿qué estamos haciendo? No tenemos gas, no hay agua, se nos va la electricidad de manera inhumana y la educación está totalmente desarticulada. ¿Qué es lo que quiere este gobierno que gobierna, esta gente que gobierna? Que sucede yo lo que pienso es que ellos son un séquito, me explico, que necesitan por sobre todo mantenerse en el poder. Eso es todo. El poder, y lamentablemente en ese séquito hay una cantidad de personas, muchos han sido amigos de uno y esto y lo otro, ya yo me desprendí de todo este tipo de cosas, porque primero no me llamaron más nunca ni me buscaron, entonces, porque ellos saben, califican a uno, no sé que uno no lo hace con ellos, pero ellos lo hacen con uno. Entonces, lo que ha pasado con la sociedad venezolana es algo que hay que enseñarlo a nivel mundial. Hay que hacer un museo de la destrucción de la sociedad venezolana, porque aquí se destruyó la sociedad venezolana, aquí se destruyó la modernidad. ¿Cómo es posible que tú vas al Teresa Carreño, chico? Eso es una chatarra ahorita. Pero me quedo, poeta, con sus palabras. Venezuela es un país viable, a pesar de que estos 22 años de gobierno nos han llevado a vivir esta circunstancia que tenemos ahora. Aún así, 22 años no son nada en comparación con la historia nacional, y que vamos a poder recuperar, gracias al talento y al talante de nuestra nación, vamos a poder recuperar el país que nos merecemos, ¿verdad? Eso lo vamos a recuperar, eso se recupera. Lo que pasa es que hay que tener la fortaleza y hay que comprender lo que nos está pasando, para empezar. Hay gente que no comprende lo que está pasando, se desespera y comete actos a veces de imprudencia, ¿entiendes? Pero hay que tratar de entenderlo, son procesos. ¿Oíste? Bueno, poeta, ¿aló? Vamos a ir finalizando ya, ¿no? Apenas nos queda 1 minuto y medio. Yo quiero reconocer el trabajo que usted ha venido haciendo como director general de la Fundación Abraham Salum Vitar, que acaba de dar el fallo de su bienal, y en el mes de noviembre va a estar presentando un nuevo libro, el 4º título de ganadores de esa bienal. Usted, de verdad, además de tener una obra poética y narrativa bastante sólida y de propuesta ante nuestra literatura, también ha sido un promotor incansable del pensamiento literario en el oriente del país y en todo el país, porque la actividad que se desarrolla desde el Estado Bolívar, que usted encabeza, es una actividad que repercute en toda la nación. Sí, de verdad quiero agradecerle ese trabajo que hace y reconocerlo aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, darlo a conocer a toda nuestra audiencia. Finalmente, poeta, un saludo para nuestra audiencia y un mensaje final, aunque sea 1 minuto. Bueno, vale, muchísimas gracias por tenerme paciencia. Tú sabes que a veces yo cometo muchos actos imprudentes. Cuando me dan la palabra, a veces me excedo. Pero eso es parte de la rutina del fastidio, diría yo, ¿no? Porque uno tiene que hacer terapia y tú estás hablando con un colectivo, tú tienes que decirle la inquietud que tú tienes, no escóndetela. Y además, a mis 71 años eso me pesaría muchísimo, no decir las cosas que me salen, pues, y me salen con una gran, como una reflexión, pues, porque es como yo te digo, pues, este es mi país, y en mi país yo tengo la doble condición, pues. Esto lo confieso ahorita, pues mi papá era español, pues, ¿entiendes? Tengo todo el origen español, pero yo no, para nada, yo utilizo eso en
en mi protocolo existencial. Yo soy venezolano. Amén. Es venezolano. Y mi familia de España me lo reclama. Pero es que, no, porque yo soy venezolano, ¿vale? Bueno. No, yo digo con mucho orgullo. Yo no soy de esos que dicen, ay, no, bueno, pues yo soy español. No, yo soy venezolano. Como origen español, bueno, ok. Como le dije yo a mi tío, no vale. Yo no voy a estar pidiendo ningún tipo de prerrogativa por ser hijo de un inmigrante español. Para nada. Soy venezolano. Nos tenemos que retirar. Muchísimas gracias por sus palabras y por su presencia, y a todos los que nos escuchan, sus mensajes. También vamos a seguir recibiéndolos con sus opiniones al 0424-672-3597. Ya nos tenemos que despedir. El próximo programa, saben que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Y antes de irnos, el mensaje de todas las noches. Por favor, sean felices, lean poesía.